Hola, muy buenas noches. El día de hoy vamos a abarcar el tema de pediatría, que como es bastante amplio, ya hemos estudiado una parte en la semana anterior, junto con el tema de adolescente. Ahora vamos a estudiar una segunda parte que abarca la atención inmediata de recién nacido, conocer un poco más del neonato, del infante, del lactante y sobre las patologías propias de la infancia. Finalmente, en la clase de norma técnica ya cerraremos con lo que es el tema de inmunizaciones, crecimiento y desarrollo y el IEPI propiamente dicho. Entonces, vamos a iniciar hablando de la clasificación del recién nacido. Entonces, van a existir muchos criterios de clasificación. Entonces, por ejemplo, va a existir el que se tiene en cuenta el momento del nacimiento. Entonces, que es el que estamos viendo justo en pantalla. Ahí se puede clasificar un niño, bueno, tenemos dos tipos de clasificaciones de acuerdo con la literatura, que es un recién nacido pretérmino antes de la semana 37, un recién nacido a término entre las semanas 37 y 42 y un recién nacido post-término después de la semana 42 de la gestación. Pero también hay autores que amplifican un poco este tema y nos mencionan que el postérmino es, claro, después de las 42 semanas, el niño a término maduro es de las 39 a las 41,6 semanas, el niño a término precoz o inmaduro es desde las 37 a las 38,6 semanas, el pretérmino tardío, que es de 34 a 36,6 semanas, el pretérmino moderado, que es de menor o igual de 33 a 31 semanas, el pretérmino severo, que es menor o igual de 30 a 28 semanas, el pretérmino extremo, que es menor o igual a 28 semanas, y el gran inmaduro, que es de 23 a 25 semanas. Recordemos que en la clase materna habíamos estudiado que un recién nacido o un feto de 22 semanas es inviable, por lo que se consideraba un aborto. Entonces, si tenemos solo en cuenta ya el tema del peso, sin considerar la edad gestacional, podemos clasificar los recién nacidos en aquellos de bajo peso al nacer, que son los de menos de 2.500 gramos, con independencia de la edad gestacional, los macrosómicos, que son de más de 4 kilos, los de muy bajo peso, que son de menos de 1,5, bueno, de 1,500 gramos, de 1.500 gramos, de extremo bajo peso, que es inferior a 1.000 gramos. Entonces, con esto nos mencionarían que de más de 2.500 hasta los 3.999 gramos sería un peso normal, ¿no? Y teniendo en cuenta el peso y la edad gestacional, la clasificación sería pequeño para la edad gestacional, que es con un peso inferior a un percentil de 10 en la curva de crecimiento intrauterino. Tenemos el adecuado para la edad gestacional, que tiene un peso entre los percentiles 10 y 90 correspondientes a su edad gestacional. Y el grande para la edad gestacional, los que tienen un peso superior al percentil 90 dentro de la curva de crecimiento intrauterino. Entonces, si nos preguntan, la enfermera que asiste al recién nacido a término determina que es un recién nacido de muy bajo peso cuando la somatometría encuentra que tiene un peso menor, habíamos dicho, de 1.500 gramos. Bien, ahora vamos a hablar de la estimación de la edad gestacional. Bueno, existen diversos test para determinar y evaluar la edad gestacional en los neonatos. Tenemos los más importantes, que son el test de Usher, el cual va a valorar y va a puntuar los 5 parámetros de pliegues plantares, pabellón auricular, características del pelo, botón mamario y genitales. Este va a clasificar al recién nacido en 3 grupos: el menor de 36 semanas, el situado de 36 a 38 semanas y el de más de 39 semanas. Luego también hay la evaluación de Ballard, que es un test basado en la observación y la valoración de 6 criterios neurológicos y 6 características. La característica de la madurez física que evalúa son piel, la presencia del anugo, superficie plantar, mamas, ojos, oídos y genital.
Y los criterios neurológicos van a estar basados en el entendimiento de que el tono pasivo es más fiable que el tono activo para indicar la edad gestacional. Por ejemplo, en la postura, el tono muscular del neonato reflejado en la postura preferida en reposo y la resistencia al estirar los grupos musculares individuales. Luego tenemos la ventana cuadrada, que es el ángulo resultante de la flexión de la muñeca, de acuerdo con la resistencia al estirar los extensores. Luego tenemos el rebote de brazo, que es un ángulo de rebote después de una breve extensión de la extremidad superior, de acuerdo con el tono del bíceps. Luego tenemos el ángulo popliteo, que es la resistencia de acuerdo con el tono pasivo del flexor y la articulación de la rodilla durante la extensión de la pierna. Luego tenemos el signo de bufanda, que es la respuesta de los músculos flexores a nivel del hombro, llevando uno de los codos hacia el lado opuesto sobre el cuello. Y el talón a oreja, que es la valoración del tono pasivo de los músculos flexores en la cintura, al resistir la extensión de los músculos posteriores de la cadera. También tenemos el test de Dubowitz, que se va a basar en 10 criterios físicos y 11 neurológicos. Pero este toma mucho más tiempo y más experiencia de las personas que lo van a analizar. Entonces, el más común que tenemos y el más usado es el test de Capurro. Este test de Capurro va a evaluar 5 parámetros, dentro de los cuales va a otorgarle un puntaje distinto a cada parámetro. Tenemos la forma de la oreja, específicamente del pabellón, donde se observa si es aplanada o sin curvación, si tiene un borde superior parcialmente incurvado, si todo el borde superior se encuentra incurvado o si el pabellón se encuentra totalmente incurvado. Luego tenemos el tamaño de la glándula mamaria, que es en los casos de que se puede encontrar no palpable, puede ser palpable menor a 5 milímetros, puede ser palpable entre 5 y 10 milímetros, puede ser palpable mayor a 10 milímetros. Luego tenemos la formación del pezón, que es apenas visible sin areola. Tenemos el diámetro menor de 7.5 milímetros, la areola lisa y chata. Tenemos el diámetro mayor de 7.5 milímetros con la areola punteada. Tenemos el diámetro mayor de 7.5 milímetros con areola punteada. Y la diferencia entre estos dos últimos es que uno el borde no está elevado y en el otro el borde sí está elevado. El otro parámetro es textura de la piel, donde podemos encontrar muy fina y gelatinosa, puede ser fina y lisa, puede ser más gruesa, discreta, con descamación superficial, puede ser gruesa, presentando grietas superficiales, descamación de manos y pies, y grieta con grietas profundas apergaminadas. Y finalmente tenemos los pliegues plantares, que es sin pliegues, marcas mal definidas en la mitad anterior, que puede ser marcas bien definidas en el medio anterior, con surcos en la eh, medio anterior, y luego surcos en la mitad anterior, y puede haber surcos en más de la mitad anterior. Todos estos parámetros van a formar una sumatoria, y entre ellos vamos a tener la menor numeración, donde tenemos un prematuro, y en este caso aquellos postmaduros también en las mayores puntuaciones. Entonces, si esto nos preguntaron en uno de los escenarios. Para medir la edad gestacional, la enfermera aplica el test del Capurro en el recién nacido a través de algunos parámetros. ¿Qué alternativa expresa uno de ellos? Entonces decíamos de que la forma de la oreja, específicamente del pabellón de la oreja, era uno de ellos, ¿verdad? Luego vemos los cuidados inmediatos al recién nacido. Dentro de esto está el análisis de la adaptación a la vida extrauterina. Para eso vamos a hablar del test de Apgar. Es un test que se emplea para valorar la adaptación a la vida extrauterina del recién nacido y se hace inmediatamente después del parto entre los minutos 1 y 5 de vida. Este va a valorar y va a puntuar los parámetros de 0 a 2 puntos cada uno de ellos. Los parámetros que va a evaluar son la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad refleja y la coloración, dando una puntuación de que si la sumatoria nos da de 0 a 3, y este va a indicar dificultades marcadas para adaptarse a la vida extrauterina. Probablemente este neonato va a requerir pasar a un área de cuidados intensivos
si es que ya no encuentra, si es que aún se encontrara con vida, ¿no? El puntaje de 4 a 6 nos va a indicar de que este neonato tiene dificultades moras y es muy posible que también requiera pasar ya a una unidad también de cuidados intensivos. Y el puntaje de 7 a 10 que indica ausencia de dificultades. Entonces, la realización de este test de Apgar se hace a los 10 minutos, a los 20 minutos o incluso más tarde también. Se hace el minuto de nacimiento, ¿no? Va a depender de la evolución del neonato y se va a llevar a cabo cuando en ese momento se prosiga la reanimación de, ¿no? A pesar de que el test de Apgar no guarda correlación de forma general con un pronóstico neurológico a largo plazo, se ha demostrado un desarrollo neurológico inferior en los niños que presentan una puntuación inferior a 6 a los 20 minutos de nacidos. Entonces nos preguntaron, en el test de Apgar a un recién nacido, la enfermera nos observa que presenta cianosis distal. ¿Qué puntaje le dábamos? Cianosis distal 1. Luego nos decía frecuencia cardíaca menor a 100 por minuto, también 1, ¿verdad? Luego muecas también es 1. Movimientos activos es 2 y llanto vigoroso es 2, por lo que le coloca el puntaje total, de acuerdo a estas manifestaciones, de 7, ¿verdad? Ese sería nuestro puntaje. Entonces, ¿qué cuidados debemos tener con el neonato tras su nacimiento? Bueno, antes del parto nosotros vamos a valorar la edad gestacional, ¿no? Para ver si existen anomalías congénitas, que se hayan detectado en la ecografía y factores de riesgo que se encuentren asociados a la evolución de la gestación y también al parto, para ver si es necesaria la presencia de un pediatra. Ya una vez que ha procedido el nacimiento, los recién nacidos por parto vaginal y aparentemente sanos se van a entregar directamente a las madres, si ellas quieren, claro, y lo vamos a colocar sobre su piel para prevenir la pérdida de calor y fomentar el contacto precoz madre-bebé. Las madres que deseen amamantarlas también debemos incentivarlas para que puedan iniciar la lactancia materna lo antes posible. Entonces, ¿qué cuidados de enfermería debemos tener? Primero, debemos sacar la piel de nuestro recién nacido con paños calientes para retirar la sangre, meconio, líquido amniótico y procurar no eliminar la verniz gaseosa. Tenemos que prestarle especial atención a la cabeza, ya que este es el 19% de la superficie del cuerpo de un recién nacido, por donde va a perder el calor. Luego tenemos que realizar el test de Apgar, como les decía, al minuto, y se puede valorar junto con la madre. Si la puntuación es mayor de 7, se puede seguir que el niño siga con el contacto de madre-hijo. Y también se le debe seguir observando hasta la repetición a los 5 minutos de vida, ¿no? En caso de que el Apgar sea inferior a 7, se debe trasladar a una cuna para la reanimación, la valoración y la estabilización de acuerdo a lo que proceda. Otro de nuestros cuidados es clampar el cordón umbilical con una pinza de cierre sin apertura llamada Hollister, que más o menos se va a ubicar a 2,5 centímetros de la piel. Debemos examinar y verificar que tenga una vena y dos arterias para que descartemos la presencia de una arteria umbilical única, que muchas veces está asociada con anomalías renales. Este proceso lo vamos a realizar de los 2 a los 3 minutos de nacido, esperando una vez de que ordeñe el cordón umbilical, ¿no? Después de que, perdón, de que deje de latir. También, si es necesario, se puede hacer una obtención de una muestra de sangre para realizar una gasometría, el grupo sanguíneo, el RH o un test de Coombs directo de acuerdo con los análisis previos que se hayan hecho y si es que no se ha hecho, también poder realizarlo a tiempo. Solo debemos aspirar secreciones en casos de que sea necesario. Se debe introducir una sonda sin aspirar y retirarla aspirando con una presión negativa máxima de 10 a 15 centímetros de agua y no debe ser por más de 10 a 15 segundos. En estos casos se da cuando encontramos abundante líquido meconial que va a ser de forma transparente y fluida. También, perdón, que estoy hablando de líquido amniótico. En el caso de la presencia de líquido meconial se debe evaluar de que se haya
presentado una aspiración por las vías aéreas para recién proceder con esta aspiración. Y bueno, otro de los cuidados es identificar al recién nacido de acuerdo con el protocolo en cada hospital. El más común que conocemos es la ubicación del brazalete de acuerdo con el sexo del bebé. También se puede comprobar la correcta adaptación con la pulsioximetría, siendo un adecuado de saturación de oxígeno que sea superior a 95% con el aire del ambiente. De acuerdo con la norma técnica de atención integral de salud materna en recién nacidos a término y sin complicaciones, se debe palpar el cordón umbilical con el pulgar e índice para el pinzamiento y realizar el corte del cordón. ¿En qué momento habíamos dicho? Del segundo al tercer minuto o cuando el cordón deje de latir. Ya. Respecto a la aspiración de vías aéreas de recién nacido, la enfermera debe realizarla habíamos dicho que debe ser en bajo casos necesarios y el más común que vamos a encontrar es con el líquido amniótico, que como habíamos dicho que es claro y abundante, ¿no? Es bastante fluido. Entonces, la presencia de un líquido claro abundante en cavidad oral normalmente nos va a indicar esta aspiración de líquido amniótico. En la presencia de líquido meconial sí, pero es una respuesta muy vaga porque no sabemos si ha ingresado a vías aéreas. Es por eso que no sería nuestra respuesta. La atención inmediata del recién nacido tiene como objetivo brindar al neonato las condiciones apropiadas que permiten los cambios fisiológicos del ambiente intrauterino al extrauterino. Los cuidados de enfermería están dirigidos a prevenir posibles daños. La atención inmediata del recién nacido, según norma técnica 106, consiste en realizar la valoración de la condición inmediatamente después del nacimiento, sí. Realizar la prueba de tamizaje neonatal, no, no es en ese momento. Prevenir la pérdida del calor, realizar el contacto piel a piel, sí, y aspirar secreciones, sí, pero solo cuando es necesario. Así que nuestra respuesta sería la B. Ahora vamos a ver los casos donde nuestro Apgar ha resultado inferior a 6. Entonces, en estos casos, como decíamos, probablemente se necesite un proceso de reanimación neonatal. Y este va a comprender un conjunto de acciones que se van a encaminar a establecer y mantener la respiración de forma espontánea, así como la función cardíaca en recién nacidos después del nacimiento, que no son capaces de mantener por sí solos las funciones respiratoria y circulatoria. Entonces, esta situación se va a asociar en altos porcentajes a los partos de alto riesgo y suele ser necesaria en un 6% del total de gestaciones, aumentando hasta el 80% en el caso de los recién nacidos prematuros. De todos ellos, solo un 2% va a necesitar intubación. Este es un menor índice de los que van a necesitar medicación o fluidoterapia. Y todo ello va a ser necesario que en la sala de partos siempre existe una persona con conocimientos de reanimación neonatal inicial y otra localizada para la reanimación neonatal avanzada. Lo más importante en toda reanimación es anticiparse. Entonces hay que conocer los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener que realizar esta reanimación y por supuesto tener todo el material preparado en sala de partos para poder actuar con rapidez. Entonces, el material necesario para una reanimación es tener una fuente de oxígeno, tener un reanimador manual con máscara, que es conocido como AMBU, tener una fuente de aspiración, tener sondas de aspiración de tamaño neonatal, material para intubación de tamaño neonatal, material para canalización venosa y fármacos para situaciones de emergencia. Entonces, para la evaluación inicial, tenemos que responder tres preguntas. ¿Es o no una gestación a término? ¿Tiene o no un buen tono? ¿Respira o llora? Y si todas las respuestas son afirmativas, se va a favorecer un contacto piel a piel con la madre. Si alguna de ellas es negativa, debemos comenzar con un proceso de estabilización inicial. Entonces, las medidas de estabilización inicial y el comienzo de la reanimación es colocar al recién nacido bajo una fuente de calor radiante y evitar el enfriamiento. Y si la reanimación se prolonga, debemos controlar la temperatura del recién nacido. La hipertermia se va a asociar a una depresión respiratoria y a un aumento de las lesiones cerebrales.
Luego debemos optimizar la vía aérea, colocando al recién nacido en decúbito supino con la cabeza en posición de olfateo, con una ligera extensión. Y si se precisa, tenemos que aspirar secreciones, comenzando por la boca faringe y luego por la nariz, con una presión inferior a 100 milímetros de mercurio y un tiempo de succión inferior a 5 segundos. Entonces, estas medidas se van a realizar en los primeros 30 segundos. Si el recién nacido continúa con apnea, se debe llevar a cabo una ventilación con presión positiva en los casos de que la frecuencia cardíaca sea inferior a 100 latidos por minuto o que el recién nacido se encuentre en apnea o una respiración tipo gasping, ¿no? Se va a iniciar la ventilación con presión positiva a un ritmo de 40 a 60 insuflaciones por minuto durante 30 segundos. En los casos de los recién nacidos a término, se debe ventilar con aire y siempre con pulso oxímetro para que podamos controlar la saturación. En los casos que se requiere la intubación endotraqueal, bueno, estos indican en los casos en los que la ventilación con la bolsa o la mascarilla va a ser ineficaz, ¿no? Y el tiempo prolongado de ventilación. Entonces, hay una necesidad de intubar para aspirar estas secreciones que puede ser de meconio y en patologías neonatales como las hernias diafragmáticas o que son recién nacido prematuro. Entonces, la edad gestacional se va a relacionar con un peso estimado y es así que nosotros vamos a encontrar el diámetro de tubo que vamos a usar en este momento, que para eso les voy a dejar la diapositiva para que lo puedan tener a la mano. Y las compresiones torácicas se van a indicar en casos de asistolia o frecuencias cardíacas por debajo de los 60 latidos por minuto. Tras 30 segundos de ventilación con presión positiva, debemos iniciar las compresiones en el tercio inferior del esternón, entre el apéndice sifoides y la línea virtual que une las dos mamas. Entonces, podemos usar dos técnicas. La técnica de los 2 pulgares, donde abrazamos con ambas manos al tórax y se coloca los 2 pulgares sobre el esternón y el reanimador se coloca a los pies del recién nacido, ¿no? Y tenemos la otra técnica que es de 2 dedos, y la compresión se va a hacer con la punta del dedo índice y el medio o anular y de manera perpendicular al esternón en el punto de compresión descrito, ¿no? Anteriormente. Y el reanimador se va a situar al lado de recién nacido. Ya. Entonces, también vamos a ver mecanismos de pérdida de calor y cómo prevenir. Entonces, los recién nacidos van a presentar mayor pérdida de calor por factores distintos que pueden ser la alta relación de superficie-volumen. La superficie corporal en relación al peso va a ser mayor que de otros niños mayores. Cuanto más pequeño es el recién nacido, más alta es esta relación y mayor la superficie que se expone al ambiente externo y por la que se pierde calor. Entonces, el prematuro va a tener además una forma más plana, lo que va a influir en esta relación. También puede ser por menor aislamiento cutáneo. La piel va a ser más fina y el tejido subcutáneo va a ser escaso. Entonces, en los prematuros esto va a ser mucho más notorio porque tiene la piel mucho más delgada y no se encuentra una gran cantidad de queratina, lo que va a facilitar las pérdidas a través de evaporación. También está por el control vasomotor, que el organismo se va a aislar del frío externo por medio de la vasoconstricción cutánea, y este mecanismo está bien desarrollado en los recién nacidos a los pocos días de vida. Y en el caso de los prematuros, el control vasomotor pues no va a ser tan efectivo, ¿no? Entonces, también va a influir la postura corporal, que es un mecanismo de defensa ante el frío. La tendencia a acurrucarse va a disminuir la exposición de superficie corporal en medio ambiente y el recién nacido no va a poder adoptar esta posición. Y esto va a limitar su defensa frente a ambientes fríos. El prematuro con menos de 34 semanas de gestación tiene una posición con todos los miembros extendidos y entre las 34 a 37 semanas va a adoptar una postura con extremidades inferiores en flexión. Es por esto que es muy importante la prevención de la pérdida de calor
y por ende la temperatura de la sala de partos debe ser por lo menos de 20 grados centígrados. Entonces, la temperatura ambiente ideal debe oscilar entre los 24 y los 27 grados centígrados. Vamos a definir al ambiente térmico neutro eh, como la temperatura ambiental óptima para que el neonato pueda mantener una temperatura corporal de 36,5 grados centígrados con el menor consumo de oxígeno. Entonces, la temperatura del incubador de los neonatos debe oscilar entre 28 y 34 grados de acuerdo al peso y la edad gestacional. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los que va a perder calor un neonato? Primero tenemos la evaporación, que es la pérdida de calor por el gasto energético del paso del agua líquida al vapor de agua. Tenemos la conducción, que es la pérdida de calor a través de dos cuerpos en contactos con diferente temperatura, como por ejemplo la ropa, el colchón, las sábanas. Luego tenemos la convección, que es la pérdida de calor hacia el aire más frío que lo rodea o que respira. Y tenemos la irradiación, que es la pérdida de calor por cercanía a objetos más fríos. Se llama termogénesis o no termorreguladora a la producción de calor a través del metabolismo basal, la actividad y la llamada acción térmica de los alimentos. Cuando las pérdidas de calor urbanas superar la forma de producción de calor mediante la termogénesis no termorreguladora, el organismo va a responder con mecanismos que van a disminuir las pérdidas, como la postura y la vasoconstricción, y con una forma de producción de calor que va a ser una respuesta específica a los ambientes fríos. A esta forma le vamos a llamar termogénesis termorreguladora. Entonces, el recién nacido tiene una forma especial y eficiente de termogénesis termorreguladora que va a ser realizada por el metabolismo de la grasa parda. Es un tejido graso especial muy vascularizado y con mucha inervación simpática que tiene una alta capacidad para producir calor a través de reacciones químicas exotérmicas. Esta grasa se va a encontrar distribuida sobre todo en la región interescapular, alrededor de los vasos y músculos del cuello, en la axila, en el mediastino, entre el esófago y la tráquea, y también alrededor de los riñones. Nos preguntan, para pesar a recién nacido, la enfermera coloca un pañal precalentado en la balanza a fin de evitar que pierda calor. El mecanismo denominado es Am, nuestra respuesta sería la C, ¿verdad? Por conducción. Ahora vamos a ver la profilaxis de la enfermedad hemorrágica. Bueno, en todos los recién nacidos se debe llevar a cabo una profilaxis de la enfermedad hemorrágica con dosis de 1 miligramo de vitamina K por vía intramuscular. La vitamina K también es conocida como antihemorrágica o también como fitomenadiona. Es una vitamina liposoluble que va a intervenir en la formación de muchos factores que participan en la coagulación sanguínea y esto va a impedir las hemorragias. Entonces, las dosis para administrar en el neonato que nació con más de 1.500 gramos, se le da 1 miligramo por vía intramuscular en el tercio medio de la cara anterolateral del muslo. Y en el caso de neonatos con peso inferior a 1.500 gramos, la dosis va a ser de 0,5 miligramos por esta misma vía que les menciono. Entonces nos dicen, según la norma técnica de atención integral de salud neonatal, para prevenir la hemorragia en el recién nacido, la enfermera administra vitamina K, considerando la vía que habíamos dicho, intramuscular, en el tercio medio de la cara anterolateral del muslo, 1 miligramo de recién nacido a término y 5 miligramos en el prematuro, o por el pesaje que habíamos mencionado. Nuestra respuesta es la D. En el caso de la profilaxis de la conjuntivitis neonatal, bueno, a todos los neonatos, incluso los que nacen por cesárea, se les debería realizar una profilaxis de la conjuntivitis con una pomada ocular de eritromicina de 0,5% o en su defecto una pomada de hidrocloruro de oxitetraciclina de 1%.
Los gérmenes más comunes que pueden causar el daño ocular grave van a ser la Neisseria gonorrhoeae y la Clamidia trachomatis, que son bacterias que se pueden transmitir al neonato durante el parto, produciéndole una conjuntivitis que va a revestir una gravedad y se va a caracterizar por la presencia de secreción purulenta en ambos ojos, con inflamación de la conjuntiva y párpados edematos. Las complicaciones más graves van a ser la úlcera corneal, la perforación y la ceguera. En la norma técnica del MINSA nos mencionan que debemos realizar la administración de 3 fármacos que están al alcance y en la administración también en el MINSA, ¿no? Se nos proporciona. Uno puede ser la eritromicina al 5%, que es en ungüento o solución, que se pone una gota en cada saco conjuntival. Cuando es en solución, en ungüento es en el borde inferior del párpado, que también puede administrarse tetraciclina al 1% o la ciprofloxacina al 1% en gotas, ¿no? Bueno, pasamos a la exploración física de recién nacido. Con este procedimiento lo que vamos a buscar es valorar la normalidad y detectar las posibles alteraciones que debemos diagnosticar y tratar de manera adecuada. Primero vamos a realizar la exploración de la piel y el tejido subcutáneo. En la piel podemos observar algunas alteraciones o variaciones que pueden ser fisiológicas. Una de ellas es la acrocianosis, que es la cianosis de manos y pies y es muy frecuente dentro de las primeras 24 horas de vida. También podemos encontrar un cutis marmorata, que es una imagen reticular producida por una inestabilidad vascular. También se encuentra el fenómeno del arlequín, que la zona apoyada del cuerpo se va a encontrar más enrojecida y la otra más pálida. Va a existir una línea de demarcación entre estos dos colores y va a cambiar de lado si se invierte la posición del neonato. Usualmente esto se da por una inestabilidad vasomotora también. Luego encontramos la ictericia, que es una coloración amarillenta de la piel y mucosas. Si es precoz, la aparición de la ictericia va a ser en las primeras 24 horas. En este caso no es fisiológica. Y la ictericia fisiológica se va a iniciar después de las primeras 24 horas y puede durar hasta 2 semanas. La piel también podría presentar signos de vernix gaseosa, que es una sustancia grasa blanquecina que va a recubrir casi toda la piel de recién nacido y que se va a absorber a las 24 horas. Esta va a tener una función importante que va a ser bactericida normalmente. El anugo, que es el vello fino que va a recubrir los hombros, la espalda, la frente y las mejillas, y esta va a desaparecer entre las primeras semanas del neonato. También podemos encontrar el milio, que son pequeñas papilas blanquecinas de origen sebáceo que se van a observar en la nariz, en el mentón, en la frente, y van a surgir por una retención de queratina y material sebáceo en los folículos pilosos. Estas también van a desaparecer con el tiempo. Podemos encontrar el eritema tóxico o una urticaria neonatal, que son pápulas puntiformes blancas sobre una base eritematosa. Estas aparecen entre las 24 y 48 horas y van a desaparecer después de esto. Se puede diferenciar del pioderma estafilocócico, que ya es un proceso patológico, pasando una gasa limpia por encima de estas lesiones. De manera que si se trata de un eritema tóxico, no se va a manchar. Y si es una pioderma, esta sí va a tener restos de exudado amarillento. También podemos encontrar las manchas mongólicas o de Valks, que son manchas de coloración azul que se van a localizar sobre el sacro o las nalgas y desaparecen en los primeros años. Pese a su nombre, no tiene ninguna relación con ningún síndrome por si acaso. Y puede aparecer en otras localizaciones, además de la zona sacra. También podemos encontrar los signos de hemangioma macular, que son máculas eritematosas de color rosado con bordes difusos que van a aumentar en intensidad tanto con el llanto como con el aumento de la temperatura. Se va a localizar en párpados, frente y nuca. Va a desaparecer a lo largo del primer año de vida, excepto los de la nuca, y pueden persistir. Se van a denominar mancha en vino de Oporto al hemangioma que va a aparecer en la cara, y este nombre tiene por el tono violáceo que va a adquirir.
El hemangioma cavernoso va a ser mucho más profundo que todos y en este caso los vasos van a estar agrupados bajo la piel provocando una elevación. También podemos encontrar signos de petequias y equimosis que van a aparecer en zonas de presión y no van a desaparecer si comprimimos los dedos, como buscando algún signo, por ejemplo, de edema, algo así es la presión que tenemos que ejercer. Luego están las mamilas supernumerarias, que van a carecer de un tejido glandular, por lo que no tienen ninguna función. Tenemos finalmente la intumescencia mamaria, que es fisiológica tanto en varón como en mujer, y se puede presentar secreciones que se conoce como leche de brujas. Y no se debe manipular, dado el riesgo que existe de poder provocar una mastitis. Luego vamos a realizar también la exploración del cráneo. Primero es importante medir el perímetro cefálico. Entonces, en un recién nacido a término va a estar entre los 33 y 35 centímetros. Y la exploración debe considerar elementos importantes, como la búsqueda de las suturas, que son las líneas que unen los diferentes huesos craneales. Estas van a ser blandas y van a constar de un tejido conjuntivo y vamos a palparlas como grietas. Se conoce la sutura frontal, que es la que separa los huesos frontales, la sutura coronal, que separa el hueso parietal con el frontal, la sutura sagital, que separa los huesos parietales, la sutura lambdoidea, que separa los parietales del occipital, y la sutura escamosa temporal, que separa el hueso temporal del parietal, y va a estar recubierta de grasa. También tenemos la búsqueda de las fontanelas, que son los puntos de conjunción de las suturas. Son zonas que son blandas y normalmente son grandes, van a corresponder a la unión de varias suturas. Y tenemos, por ejemplo, la fontanela anterior, que también es conocida como la fontanela mayor o bregmática, y tiene una forma romboidal y vamos a encontrar pulso en ella. Se va a cerrar entre los 12 y los 18 meses. Y es importante que valoremos la tensión de esta fontanela, que va a estar disminuida en cuadros de casos de deshidratación o incrementada en los casos de hipertensión intracraneal. Tenemos la fontanela posterior o lambdoidea, que es triangular y se cierra entre los 2 y 4 meses. Tenemos las fontanelas de Caiceiro, que son dos. Una es anterolateral o petérica, que une el temporal con el esfenoides, con el parietal y el frontal. Y la otra se llama la posterolateral o astúrica, que une el hueso parietal, el occipital y el temporal. Entonces, podemos encontrar ciertas alteraciones que pueden ser fisiológicas, patológicas o traumáticas. En el caso de las alteraciones fisiológicas, podemos encontrar asimetría cráneoencefálica. También podemos encontrar un acabalgamiento de las suturas que se van a normalizar a la semana. Podemos encontrar alteraciones patológicas como la hidrocefalia, que es un aumento de líquido en los ventrículos cerebrales, y este va a provocar una dilatación de estos. La microcefalia y la macrocefalia, que es un tamaño del perímetro craneal que puede ser más pequeño o más grande, más de dos desviaciones estándar por debajo o por encima de la media. También podemos encontrar la craneosinostosis, que es un cierre precoz de las suturas. También podemos encontrar las alteraciones traumáticas que habíamos mencionado, que pueden ser el caput sucedáneo, conocido también como tumor de parto, que es una masa con contenido cero hemático que no tiene límites precisos y va a desaparecer a los pocos días. Y también podemos encontrar el cefalohematoma, que es una colección de sangre que se localiza entre el hueso y el periósteo y no va a sobresalir de los límites del hueso. Este puede aumentar el tamaño de los primeros días y se va a resolver a los pocos días o semanas de aparición. Es más frecuente en neonatos que nacen tras un parto con instrumental. Luego vamos a encontrar la exploración facial, que se van a explorar los ojos, las orejas, la nariz y la boca, y la exploración cardiorrespiratoria. En este caso, en el feto la circulación sanguínea va a ser diferente después del parto. Primero vamos a mencionar la frecuencia cardíaca normal que debe tener
un neonato que debe ser de 120 a 160 latidos por minuto con un ritmo regular. Y van a ser frecuente encontrar soplos sistólicos transitorios, por lo que debemos comprobar siempre que los pulsos femorales y humerales tengan la misma amplitud para descartar una presencia de una coartación aórtica. También la presión arterial, que va a depender de la edad gestacional, del sexo, de la edad cronológica, y tiene una curva de normalidad de más o menos dos desviaciones estándar para los valores en función de los parámetros. Entonces, en neonatos de un día de nacido, la presión arterial sistólica va a variar entre 67 y 68 y la diastólica entre 37 y 38. En uno que ya tiene 4 días, va a variar entre 75 y 76, la sistólica y la diastólica entre 44 y 45. Ya al mes, esta va a variar entre 84 a 82 y la sistólica y la diastólica va a ser de 46. En el caso de la frecuencia respiratoria normal, va a oscilar entre 40 a 60 respiraciones por minuto. El recién nacido va a tener un tipo de respiración periódica o patrón de respiración irregular en el que va a alternar periodos de respiración regular con apneas cortas que no van a producir hipoxemia ni bradicardia. Entonces tenemos que descartar la presencia de apneas patológicas que van a ser la ausencia del flujo aéreo durante al menos 20 segundos o menos si producen bradicardia o cianosis. Estas se van a clasificar según su mecanismo de producción en apneas obstructivas, que son por un colapso de la faringe durante la inspiración. También puede haber apneas centrales, que se dan por alteración del centro respiratorio. Y puede haber apneas mixtas, en las que suele aparecer una apnea obstructiva primero y luego da una apnea central. También se puede encontrar según su etiología, que podemos encontrarlas en apneas primarias o idiopáticas, que no son causadas por patología, sino por inmadurez de los mecanismos centrales de control de la respiración. Son las más frecuentes, sobre todo en prematuros. Y las apneas secundarias, que se van a presentar relacionadas con otras patologías. La saturación de la hemoglobina va a ser un parámetro que va a traducir de mejor forma una adecuada oxigenación y por ende los pulsioxímetros van a recoger esta data de una manera no invasiva y de forma continua. Una saturación óptima en un prematuro de 1200 gramos o menor de 32 semanas de gestación va a fluctuar entre 88 y 92%. En un prematuro mayor de 1200 gramos o mayor de 32 semanas, va a fluctuar entre 88 y 94. En un neonato sano a término, va a estar entre 92 y 96%. Y ya bueno, en niños más grandes, para el tema de neonato, en lactantes, va a ser superior a 95%. Aquí encontramos un test muy importante justamente para ver el tema respiratorio, que es el test de Silverman-Anderson. Se va a utilizar para valorar la dificultad respiratoria. Va a analizar 5 movimientos, que son los movimientos tóraco-abdominales, el tiraje costal, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido expiratorio, puntuando a cada uno de 0 a 2 puntos. Es decir, que tiene una puntuación global de 0 a 10. De 1 a 2 puntos significa que el neonato está en una situación normal o hay una leve dificultad respiratoria. De 3 a 5 puntos significa que hay una dificultad respiratoria moderada. Y más de 5 puntos significa que hay una dificultad respiratoria grave. Curiosamente, nos recuerda mucho al test de Apgar, ¿no? Que también se apuntaba cada parámetro de 0 a 2. Sin embargo, se contradicen que mientras mayor es el Apgar, mejor está el neonato. En este caso es al revés. Mientras mayor sea el test de Silverman-Anderson, está en peores condiciones nuestro neonato. Entonces, se va a puntuar el teo nasal como ausente, mínimo o marcado, el quejido expiratorio como ausente, como audible con el estetoscopio o audible sin estetoscopio. Luego vamos a tener el tiraje intercostal que puede ser ausente, apenas visible o marcado. La retracción external que puede ser sin retracción, apenas visible o marcado. Y la disociación tóraco-abdominal
que puede ser sincronizado, retraso en inspiración o un bamboleo, o sea que mientras el tórax baja, el abdomen sube y viceversa. La enfermera, al valorar mediante el test de Silverman-Anderson a un recién nacido, va a observar depresión del tórax al elevarse el abdomen, o sea, una respiración en balanceo. El tiraje intercostal leve, le vamos a otorgar un punto. Retracción cifoidea leve, un punto. Aleteo nasal intenso, eso va a tener 2 puntos. Y quejido respiratorio audible con estetoscopio era un punto. Por ello, considera que el recién nacido presenta dificultad respiratoria severa, siendo el puntaje de 7. Ahora veamos un poco más profundamente el tema de la exploración torácica. Entonces, podemos encontrar diversas anomalías en la exploración del tórax. Una se llama pectus excavatum, que es una deformidad de la caja torácica por un hundimiento del esternón y se puede detectar al nacer, pero como es progresivo, se va a hacer más evidente con la edad. Este suele ser una malformación familiar y se da con mayor frecuencia en el caso de varones. Va a estar asociada a complicaciones respiratorias, cierta predisposición a sufrir procesos congestivos e infecciones broncopulmonares. También una disminución de talla y peso y menor gasto cardíaco y se puede corregir mediante condroesternoplastía. También podemos encontrar el pectus carinatum, que es una deformidad de la caja torácica en la que el pecho va a protruir en forma de quilla de barco. Es menos frecuente y las repercusiones no son tanto funcionales, sino son estéticas. Y también se puede corregir de forma quirúrgica con una condroesternoplastía. También podemos encontrar las fracturas de clavículas. Es muy frecuente, en realidad no muy frecuente, pero es mucho más frecuente que las otras patologías. Y generalmente va a ser de un solo lado. Vamos a encontrar una crepitación local cuando palpemos la clavícula. Y un signo que nos haga sospechar es la asimetría, ¿no? En cuanto a la respuesta de reflejo motor. El diagnóstico se va a dar por radiología y no requiere mayor tratamiento que una inmovilización de la extremidad con la camiseta del bebé. Tiene un buen pronóstico y la única secuela que deja es una protuberancia por la formación del callo de la fractura, ¿no? Que sí puede tardar un poco más en desaparecer. En la exploración abdominal, bueno, en condiciones normales debemos encontrar un abdomen ligeramente excavado y va a tener una consistencia blanda en la palpación. Suele existir un reborde del hígado, el cual va a ser palpable y vamos a encontrar una discreta esplenomegalia en el segundo o tercer día de vida, ya que se presenta un mayor grado de hemólisis en estos días. Y como el hígado es la víscera es la víscera que con mayor frecuencia se puede lesionar en el parto también. El cordón umbilical va a presentar en condiciones normales 2 arterias y una vena dentro de la gelatina de cuarto. La caída del cordón se va a dar entre el día 4 y día 10, dependiendo del antiséptico que se haya usado para limpiar. Entre las posibles alteraciones podemos encontrar el granuloma umbilical, que es una tumoración vascular y granular también de color rosado y húmedo, que va a aparecer después de caerse el cordón umbilical y esta se debe cauterizar con nitrato de plata. También podemos encontrar la onfalitis, que es una infección del cordón que generalmente va a ser secundaria al estafilococo. Va a existir, perdón, la persistencia del uraco, que se sospechará cuando por el ombligo va a salir un líquido transparente, amarillo, claro, similar al orina. También podemos encontrar una hernia umbilical, un onfalocele congénito, que es una herniación del paquete abdominal que está recubierto de peritoneo por la raíz del cordón umbilical. También podemos encontrar una gastrosquisis, que es una herniación del paquete abdominal, pero que no tiene un revestimiento peritoneal. Finalmente, debemos comprobar la permeabilidad del ano ante una sospecha de imperforación anal, ante un retraso en el caso de la evacuación del meconio. También vamos a explorar los genitales. En el caso del niño,
El escroto va a ser pendular, rugoso y pigmentado. Va a ser habitual encontrar algunos hallazgos con variables de la normalidad, como el hidrocele, que es una colección de líquido que muestra a la exploración una transiluminación positiva y suele desaparecer de forma espontánea. También podemos encontrar la hernia inguinal, que es una tumefacción intermitente que suele aparecer cuando el niño llora o hace esfuerzos. También podemos encontrar la fimosis, cuando el prepucio no puede ser retraído por detrás del glande y va a estar presente en todos los neonatos cumpliendo una función protectora. También vamos a encontrar las testes en ascensor, que son testículos dentro de la bolsa escrotal, donde la mayor parte del tiempo que ante determinados estímulos puede ascender en la zona inguinal. También vamos a tener otros hallazgos anómalos, como la torsión testicular, que origina una simetría y va a estar acompañada de una mancha de equimótica que va a constituir una urgencia quirúrgica. Este es poco frecuente en los recién nacidos. También podemos encontrar la criptorquidia, que se puede definir como la ausencia de testículos en la bolsa escrotal y puede presentarse de forma unilateral o bilateral. Es más frecuente en niños pretérminos. La mayoría de casos se va a resolver de forma espontánea, mientras que si no es así, hacia el mes de vida se va a iniciar estudios de imagen y hormonales para localizar los testículos y evaluar su funcionalidad y decidir qué tipo de tratamiento es el más adecuado. Finalmente, podemos encontrar malformaciones en la posición del meato urinario, donde debemos valorar la presencia de epispadías o hipospadías, que es una desembocadura anómala de la uretra en la parte superior o inferior del pene, respectivamente. En el caso de la exploración genital femenina, vamos a encontrar hallazgos habituales como la secreción blanquecina mucosa, con pequeñas pérdidas hemáticas que se dan debido a reajustes hormonales o a una pseudomenstruación que no tiene una característica patológica en sí, ¿no? Y ya dentro de características patológicas podemos encontrar el himen hiperforado, que va a dar lugar, en el caso de la menarquía, a un hidrometrocolpos, que es un acúmulo de secreciones menstruales a nivel del cuello y el cuerpo uterino. Y el tratamiento va a ser la apertura mediante una sección del himen. También vamos a encontrar la sinequía o adherencia de los labios menores, que implica que las secreciones vaginales no se van a evacuar al exterior. Y el tratamiento va a consistir en debridar la sinequía para impedir un remanso de secreciones y que puedan existir infecciones también. También vamos a realizar la exploración de las extremidades. Entonces, dentro de las patologías que podemos encontrar va a ser la parálisis braquial, que está debido a una lesión obstétrica de las raíces cervicales. Se va a producir sobre todo en partos de nalgas o con distocia de hombros. Estos tienen tratamiento ortopédico y la mayoría de casos se resuelven en pocas semanas. Hay dos variantes clínicas en cuanto a la función de las raíces afectadas. Puede ser alta o de Duchenne, que es una lesión del cervical 5 y cervical 6 y en algunos casos del cervical 7. Y el brazo va a estar caído a lo largo del cuerpo y va a permanecer inmóvil. Y también puede ser baja o de Dejerine-Klubke, que es una lesión de la cervical 8 hasta la T1. Y esta solo va a afectar la mano. También podemos encontrar las luxaciones congénitas de cadera, que es mucho más frecuente en el lado izquierdo. Se refiere a una cadera luxada o luxable por la cabeza femoral fuera del acetábulo, que puede ser de mayor o menor grado. Y entre los factores de riesgo vamos a tener el caso de que sean mujeres, que tengan antecedentes familiares de luxación, que sea primípara, la madre sea primípara, que el parto haya sido de nalgas, que existan alteraciones neuromusculares. Y se va a asociar con la presencia de otro tipo de deformidades como las de metatarsoaducto o la tortícolis congénita. Y el diagnóstico precoz se da en el primer mes de vida y es básico asociándose al mejor pronóstico, ¿no?
Dentro de las principales maniobras exploratorias vamos a encontrar a Barlow y Ortolani. Barlow es el proceso de aducción y rotación interna, donde vamos a indicar la presencia de una cadera luxable. Y esto se hace con un seguimiento ecográfico también. En el caso de Ortolani es la abducción y rotación externa. Indica la presencia de una cadera que ya se encuentra luxada, pero es factible de cambiar el curso, ¿no? Y tiene tratamiento ortopédico. No es útil en estos casos el doble pañal. Entonces, el arnés de Palvik se va a utilizar en bebés que tienen hasta 6 meses de edad para mantener la cadera en su lugar, al mismo tiempo que va a permitir un pequeño movimiento a las piernas y suele usarse de forma permanente durante 6 semanas como mínimo y luego se continúa durante 6 meses, pero ya de forma parcial, 12 horas al día. Otra patología que podemos encontrar es los pies ambos, que es una deformidad congénita de un pie, ya este es mucho más frecuente, y combina un pie equino, o sea que tiene una flexión plantar del tobillo, con varo, que es la inclinación medial de la planta del pie, y aducto, que es la incurvación medial de los metatarsianos respecto al retropié. Según cómo sea de flexible el pie sambo, el tratamiento va a ser ortopédico o quirúrgico y se debe empezar el primer día de vida. También podemos encontrar la sindactilia o la polidactilia, que es la unión o la fusión de los dedos de las manos o pies, y el tratamiento va a depender del grado de la fusión y del número de dedos que se encuentren implicados. También tenemos el pie valgo o pie varo, que es una desviación hacia afuera o hacia adentro, respectivamente del talón. Tenemos el pie plano o pie cabo, que es una disminución o un aumento respectivamente del arco longitudinal del pie. Y finalmente el pie talo, que es una desviación dorsal a la altura del tobillo. Para la exploración neurológica tenemos que tener en cuenta los periodos de reactividad del recién nacido. Él va a tener un primer periodo de reactividad dentro de la primera hora de vida, sobre todo en los primeros 15 a 30 minutos. Y entre las 2 y 6 horas va a presentar el segundo periodo de reactividad. Entonces, el primer periodo va a estar dentro del proceso de piel a piel y de la lactancia materna. Luego va a tener un intervalo de reposo, de descanso, y en el seguro periodo de reactividad se debe dar la primera eliminación de meconio. También vamos a encontrar los reflejos, que pueden ser arcaicos o primarios, donde los cuales que están presentes desde el nacimiento y van a englobar una conducta reactiva neonatal que va a ser reflejo y va a facilitar la aparición de otros patrones normales del movimiento. Normalmente estos desaparecen a los 6 meses y su ausencia o persistencia a partir de un determinado momento va a indicar una disfunción del sistema nervioso central. Dentro de los reflejos más importantes primarios tenemos el reflejo moro, que es una respuesta a la extensión súbita de la cabeza. Esta se va a producir, em, va a producir una extensión de brazos que se separan del cuerpo para flexionarse sobre el tórax después. Y este reflejo desaparece entre los 4 a 6 meses. Una respuesta asimétrica de esta maniobra nos debe hacer sospechar de una fractura de clavícula del lado que se encuentre afectado o tal vez de una parálisis braquial obstétrica. Otro es el reflejo de presión plantar y palmar, que al aplicar una presión en la palma o en la planta del pie, el niño va a flexionar los dedos y este va a cesar entre los 2 a 6 meses y de 10 a 12 meses respectivamente, ¿no? Luego está el reflejo de succión, que se da al introducir el dedo meñique en la boca del niño. Este va a responder con movimientos de succión y su alteración suele indicar trastornos neurológicos o inmadurez dentro del prematuro. Este va a desaparecer entre los 2 y 4 meses. Luego tenemos el reflejo perioral, que es de búsqueda o de los 4 puntos cardinales, también se le conoce. Una vez que estimulamos las comisuras de la boca, el niño va a desviar la boca hacia donde le aplicamos el estímulo. Este suele desaparecer entre los 4 y 6 meses. Luego tenemos el reflejo de marcha automática,
Una vez que el niño apoya ambos pies sobre el plano, se va a iniciar movimientos similares al de la marcha y este va a desaparecer de entre los 2 y 3 meses. Luego tenemos el reflejo de incurvación del tronco o de Gallant, que es un arqueo del tronco ante estímulos cutáneos de la zona costolumbar. Este va a cesar a los 6 meses y en la mitad de los niños podría durar hasta los 2 años. Luego tenemos el reflejo de extensión cruzada, que al sujetar una pierna en extensión por la rodilla, se va a estimular el dorso del pie, apareciendo en la otra pierna una secuencia de flexión, extensión, aducción y luego va a rotar el pie. Tenemos el reflejo cervical tónico o de esgrima, que es una extensión de los miembros hacia los que se orienta la cabeza y la flexión de los opuestos. Este va a desaparecer entre los 6 a 7 meses. Luego encontramos también otro tipo de reflejos, que son los reflejos secundarios. Estos van a aparecer en los primeros meses de vida. Y entre ellos, los más importantes es el reflejo de paracaídas, que es cuando se sujeta al niño en posición ventral, bajándolo de pronto y este va a extender los brazos y va a abrir las manos para protegerse de la caída. Este aparece entre los 6 y 9 meses y no desaparece. Luego tenemos el reflejo de Landau, que en suspensión dorsal flexiona los miembros y la cabeza. En suspensión ventral va a haber extensión de la cabeza y miembros. Este aparece cerca de los 3 meses y va a perdurar hasta los 6, 12 meses. Y finalmente tenemos el reflejo de Babinski, que es un reflejo cutáneo plantar extensor, en el que en el neonato también encontrarlo podría ser fisiológico. Como enfermera que labora en el área de neonatología, usted identifica que durante el primer periodo de reactividad, el recién nacido presenta los siguientes signos. Decíamos que en el neonato pues existe una disminución de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, ya, eso no. Y la temperatura corporal tiende a estabilizarse, no tampoco. Va a haber una respiración regular y los ruidos intestinales se van a encontrar ausentes al principio. Ya no, la 4 no era. En este caso, nuestra respuesta es la C, 1, 2 y 5. Usted como enfermera conoce que el reflejo primario de Moro en el recién nacido debe ser evaluado por quien brinda la atención al niño menor de 1 año. Dicho reflejo desaparece a la edad decíamos que debe desaparecer entre los 4 y los 6 meses, ¿verdad? Entonces nuestra respuesta es la A. Luego vamos a ver la exploración sensorial. Entonces, debemos evaluar las características de los sentidos en el recién nacido. En la vista, el ojo va a encontrarse completamente definido en el plano morfológico, pero no en el funcional, donde va a destacar una inmadurez de la mácula. Va a ser un parpadeo defensivo y tiene capacidad para seguir objetos brillantes. Le van a traer colores primarios, los contrastes de blanco y negro y los móviles de colores en movimiento. Su distancia óptima de enfoque va a ser de unos 20 centímetros. Y el reflejo ocular, el ojo de muñeca, va a aparecer en los primeros días, desapareciendo cuando establece ya una fijación visual. Este consiste en que al que giremos la cabeza del niño, los ojos se van a movilizar hacia el lado contrario. En el oído se va a presentar una discreta sordera fisiológica que se va a deber a la presencia de líquido amniótico en el conducto auditivo y también a la deficiente actividad cortical a causa de la mielinización inmadura. El lactante va a tener una agudeza visual, una agudeza auditiva, perdón, similar a la del adulto y los sonidos de baja frecuencia, como el latido del corazón, le van a tranquilizar. Le gusta escuchar frases emitidas con una variación exagerada del tono. En el caso del gusto, van a ser capaces de distinguir entre gustos dulces, salados, amargos y van a rechazar los dos últimos. Los receptores del gusto se van a encontrar en la punta de la lengua sobre todo. En el caso del olfato, va a reconocer el olor de la madre, el de la leche materna y va a reaccionar ante olores fuertes como el del alcohol. Él va a apartar la cabeza. En el caso del tacto, va a encontrarse muy desarrollado. Va a notar las sensaciones de presión, dolor, temperatura
y sus zonas más sensibles van a ser la cara, sobre todo la boquita, las manos, las plantas de los pies. Y las caricias, los masajes van a ser tranquilizantes para ellos, reduciendo la tensión que tengan. Bueno, ahora vamos a ver ya patologías infantiles. Vamos a escoger algunas más comunes, porque algunas también ya las hemos visto en el adulto y es bastante similar la fisiopatología en esos casos. Vamos a mencionar la bronquiolitis, que es una infección respiratoria grave, es más frecuente del lactante, y se va a tratar de una infección respiratoria que tiene una etiología vírica que cursa con la obstrucción inflamatoria de los bronquiolos. Esta va a afectar sobre todo a niños alrededor de 6 meses. Entre el 90% se va a dar entre los 1 y 9 meses y va a aparecer sobre todo en invierno y primavera. Y muchas veces se va a deber al contagio por personas mayores a su entorno, aunque estos no tengan sintomatología de la bronquiolitis, porque esta suele tener una clínica de catarro en las vías altas. El agente causal más frecuente va a ser el virus respiratorio sincitial. El tratamiento va a ser sintomático y va a consistir en una adecuada hidratación y humidificación ambiental, y en casos más graves se puede requerir oxigenoterapia y broncodilatadores. La mayoría normalmente se va a recuperar en 2 semanas. Y los cuidados de enfermería en estos casos son proporcionar un ambiente húmedo, administrar broncodilatadores a través de una cámara de nebulización, aspirar secreciones, proporcionar fisioterapia respiratoria, facilitar una postura adecuada, donde la cabeza esté más elevada que el tronco, recomendar la ingesta de alimentos en pequeñas cantidades y con mayor frecuencia, tomar medidas para evitar la propagación. Lo más importante es el lavado de manos, el aislamiento del niño también en una habitación específica con personal exclusivo y que se use material desechable, y también disminuir la ansiedad de los padres y de los niños con información, ¿no? Facilitando la permanencia de que ambos se encuentren juntos y la participación de los padres dentro del cuidado. También debemos registrar todos los datos en la historia clínica. Otra de las patologías es la laringitis aguda o Krupp subglótica, que es una enfermedad infecciosa aguda que también tiene una causa vírica, que es el virus para influenzae, y este va a afectar sobre todo a niños mayores y adolescentes. El síntoma más común va a ser la ronquera, y en niños pequeños suele evolucionar con una laringotraqueobronquitis, que es un síndrome de Krupp más frecuente en la infancia. El tratamiento va a ser sintomático con humidificación ambiental, corticoides inhalados, que normalmente son el tratamiento de elección, y broncodilatadores en casos graves. También podemos tratarlos con adrenalina nebulizada. Y si no se trata de forma adecuada, esto puede derivar en la aparición de un fallo respiratorio. Los cuidados de enfermería que debemos seguir consisten en proporcionar un ambiente húmedo y oxígeno cuando se prescribe, disminuir la ansiedad de los padres y del niño, vigilar los signos de distrés respiratorio, registrar los datos en la historia. También dentro de esto se encuentra la laringitis espasmódica, estridulosa o el pseudocrup, que a diferencia del otro va a tener unas crisis paroxísticas, pero normalmente esas van a ser nocturnas y van a existir en algunas ocasiones factores alérgicos o psicógenos que se asocien, ¿no? Y el tratamiento es idéntico al anterior para la forma viral. También podemos encontrar la epiglotis aguda, que es un cuadro de disnea con estridor, mal estado general, odinofagia y fiebre alta. Normalmente su inicio es nocturno y su curso puede ser fulminante. Está causado por el Staphylococcus pyogenes, el Streptococcus pyogenes, perdón, el neumococo, el Staphylococcus aureus, y el agente clásico, que era el Haemophilus influenzae, pero también debido a las vacunaciones ha bajado bastante la incidencia de esta bacteria. Es bastante típica la posición en trípode que va a adoptar un niño, porque sentado se va a apoyar sobre sus brazos y va a tirar el cuello hacia atrás para mantener la vía libre aérea. Es una urgencia médica en la que debemos establecer una vía aérea permeable
que puede ser necesario realizar en quirófano y administrar antibióticos de forma sistémica. Nuestros cuidados de enfermería van a ser monitorizar los signos vitales si es necesario un control con gasometría, vigilar signos de insuficiencia respiratoria, administrar oxígeno a dosis mínima necesaria para mantener un buen nivel de saturación, tener material de reanimación preparado en casos de urgencia, canalizar una vía intravenosa para líquidos, electrolitos y antibióticos, controlar la diuresis y el balance de líquidos, disminuir la ansiedad de los padres, también brindándoles información y la del niño con la presencia de los padres. Y también pues registrar los datos dentro de la historia clínica. Luego tenemos el asma bronquial, que es un proceso obstructivo reversible secundario a una inflamación de las vías respiratorias inferiores que va a provocar una dificultad respiratoria con sibilancias y tos irritativa. Es una enfermedad respiratoria crónica dentro de las más frecuentes de la infancia y normalmente vamos a encontrarlo en varones en proporción de 2 a 1. La combinación de la predisposición genética y de los factores ambientales va a producir esta inflamación crónica de la mucosa bronquial e hiperreactividad de las vías respiratorias bajas, con la presencia de edemas, broncoconstricción y una hipersecreción del moco. Entonces, el tratamiento va a consistir en eliminar el agente alergénico y administrar broncodilatadores y corticoides. Va a ser recomendable usar la vía inhalatora porque esta nos va a permitir administrar fármacos ya en dosis menores, con una acción rápida y efectos secundarios pues en menor cantidad. Se puede hacer 3 métodos de inhalación. Puede ser con presurizadores que liberan una dosis fija en cada expulsión y se aconseja en niños mayores de 12 años. También puede ser con polvo seco, que son de manejo ya más fácil y evita tener que coordinar la inspiración con la activación del aerosol. Va a depositarse en el pulmón una buena cantidad de fármaco que se va a administrar, por lo que va a ser necesario enjuagarse la boca después de la inhalación para disminuir la absorción sistémica. Y se aconseja el uso en niños mayores de 7 años. También tenemos los nebulizadores que están recomendados en cualquier edad y son útiles en las crisis agudas. No se debe nebulizar por más de 10 minutos ni son necesarias inspiraciones profundas. Basta con respiraciones tranquilas y en niños mayores es recomendable usar una pipa bucal en vez de mascarilla. Si es necesario, se debe preparar el fármaco en suspensión y se debe usar soluciones isotónicas. Dentro de los cuidados de enfermería que necesitamos en el asma bronquial, está controlar los signos vitales y si es necesario también un análisis de gases arteriales, facilitar la postura Fowler alta y aconsejar el reposo. También tenemos que aportar educación sanitaria al niño y a la familia para que puedan identificar y evitar los factores que predisponen y desencadenan las crisis. Debemos recomendar ejercicio regular de acuerdo con el grado de tolerancia y de ser necesario usar medicación preventiva 15 minutos antes, enseñando el manejo correcto de inhaladores, fomentando ejercicios respiratorios que desarrollen toda la musculatura que interviene en la respiración y técnicas de relajación para el control de ansiedad y la crisis. También debemos valorar y promover la adaptación del niño y su familia a la enfermedad. Dentro de otros principales cuidados también en casa está evitar tener alfombras. Se debe evitar barrer seguido porque el levantamiento del polvo también puede activar esta respuesta del asma. Y se debe evitar tener papeles, periódicos, todo eso que incremente la cantidad de polvo en el ambiente. Luego tenemos la fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, la cual va a estar ligada al cromosoma 7. Esta va a ser de afectación multisistémica y va a afectar sobre todo la función pulmonar y pancreática, produciendo una mala absorción del intestino, retrasando el crecimiento e infecciones respiratorias persistentes o de repetición que puedan comprometer la vida. Se puede manifestar durante el periodo neonatal de manera de 10 a 20% de los recién nacidos que tienen fibrosis van a presentar un hilio meconial y se va a manifestar como un cuadro de obstrucción intestinal en las primeras horas de vida.
El tratamiento va a ser sintomático. Dentro del nivel pulmonar tenemos que favorecer el drenaje de las secreciones bronquiales mediante una fisioterapia y ejercicios respiratorios. Por ejemplo, hacer juegos, como hacer la carretilla. A nivel digestivo, debe ser básica la dieta, que debe ser rica en calorías, en proteínas y un tratamiento sustitutivo con enzimas pancreáticas. También es importante la prevención de infecciones respiratorias, sobre todo de la Pseudomonas aeruginosa, que es muy difícil de erradicar y suelen ser la causa de muerte. Con frecuencia deben ser destinados a un programa de trasplante pulmonar con pues, resultados variables. La mortalidad va a ser alta y solo el 50% de los individuos con esta enfermedad van a llegar a la edad adulta. Los cuidados de enfermería necesarios en la fibrosis quística va a ser vigilar la aparición de signos de infección y dificultad respiratoria, hidratar adecuadamente al niño para facilitar la fluidificación del moco y su expulsión, proporcionar fisioterapia respiratoria, recomendar ejercicio, pues muchos estudios van a avalar estos beneficios en los pacientes y solo tendríamos contraindicación dentro de la fase aguda de la infección en la que se recomienda reposo. También tenemos que recomendar una dieta hipercalórica, hiperproteica y normograsa. Las enzimas pancreáticas se deben administrar con cada comida y con cubierta entérica, pues el ácido del estómago las va a inactivar. Y se debe complementar con la dieta con vitaminas liposolubles e hidrosolubles y con hierro, controlando el peso. Debemos informar al niño y a los padres sobre el proceso de la enfermedad y los cuidados necesarios en los que se debe implicar dando apoyo emocional. Otra de las patologías comunes en la infancia son las aspiraciones por cuerpos extraños y es más frecuente entre los 9 y 10 meses, cuando el niño ya puede hacer pinza con el pulgar y coger objetos pequeños. Entonces, la localización habitual va a ser en los bronquios, en el lado derecho, y la clínica se va a condicionar por el tamaño del cuerpo, la localización, la composición, el grado de obstrucción y el tiempo que va a permanecer en el árbol respiratorio. Se debe proceder colocando al niño en decúbito prono y Trendelenburg sobre el antebrazo izquierdo y sujetando firmemente la mandíbula con la mano izquierda y dando 4 o 5 golpes en el canto de la mano entre ambos omóplatos. Es decir, una maniobra de Heimlich adaptada para niños menores de 1 año. Y la patología cardiovascular. Bueno, las patologías cardiovasculares van a afectar cerca de 8 de cada 1.000 recién nacidos vivos. La más frecuente, sin considerar la válvula aórtica bicúspide, que no suele dar síntomas hasta la etapa adulta, es la comunicación interventricular, que se da cerca del 25 al 30% total de las cardiopatías congénitas. Según la presencia o ausencia de cianosis, se van a clasificar en cardiopatías congénicas cianosantes, que son las que cursan con un cortocircuito de derecha a izquierda y por tanto en el paso de la sangre venosa y la circulación arterial. En este grupo vamos a encontrar la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos. Y también las cardiopatías congénicas no cianosantes, que son las que cursan sin un cortocircuito o de izquierda a derecha. Y son cardiopatías no cianosantes, la comunicación intraventricular, la comunicación interauricular y la presencia del ductus arterioso, también la coartación de la aorta. Entonces vamos a ver la tetralogía de Fallot porque es una de las preguntas comunes también que hay en el ANAE muchas veces. Entonces es una cardiopatía congénica cianasante, como decíamos. Es la más frecuente a partir del año de edad y presenta 4 alteraciones. La comunicación interventricular, una obstrucción grave del tracto de la salida, el acabalgamiento de la aorta sobre el tabique interventricular y la hipertrofia ventricular derecha. No suele debutar en el periodo neonatal, sino en edades más avanzadas como crisis de hipoxia, ante las que los niños van a recurrir típicamente a una posición de cuclillas que va a aliviar la sintomatología. En caso de los niños mayores, se puede observar la presencia de dedos en palillo de tambor por la hipoxemia crónica y va a requerir un tratamiento quirúrgico.
Dentro de las patologías digestivas, una de ellas es la atresia de esófago y fístula esofágica. Dentro de esta patología, la continuidad del esófago va a estar interrumpida. Entonces, aparecen dos fondos de saco, uno superior y uno inferior. Va a ser frecuente la presencia de fístulas con la tráquea, que van a partir desde alguno de los segmentos esofágicos, apareciendo en uno de cada 3.000 a 4.500 recién nacidos vivos. Se va a manifestar como un exceso de salivación y una vez se observa la sonda nasogástrica, no va a llegar hasta el estómago. El resto de manifestaciones van a depender del tipo concreto y hay que mantener al niño en posición de cúbito prono y antitren del embur. Se van a aspirar secreciones siempre que sea necesario. Y el tratamiento quirúrgico es el tratamiento definitivo, el cual debe hacerse de forma urgente. Se van a distinguir 5 tipos, del cual de los más frecuentes es el tipo 3 o atresia esofágica con fístula entre tráquea y esófago distal. Entonces, los tipos es el 1, atresia sin fístula; el 2, atresia con fístula proximal; el 3, atresia con fístula distal, la que decíamos que es la más frecuente; el 4 es la atresia con doble fístula; y la 5, la fístula sin atresia. Luego vamos a encontrar el reflujo gastroesofágico, conocido como calasia. Es una alteración esofágica muy frecuente en la infancia y se produce por una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Sus síntomas van a ser los vómitos atónicos o regurgitaciones tras las tomas. En el 85% de los casos va a aparecer en la primera semana de vida y en general va a desaparecer en el año de vida, cuando el niño va a adoptar la posición erecta y toma alimentos sólidos. El tratamiento se va a basar en tomar medidas dietéticas y posturales. Otra de las patologías es la gastroenteritis y la deshidratación. La causa de la gastroenteritis más frecuente es el rotavirus, que es responsable de cerca del 60% de los episodios en niños menores de 2 años. Las causas bacterianas son menos habituales y los principales gérmenes son la salmonela, el campylobacter, la shigella y la Escherichia coli. Dentro de las causas parasitarias vamos a encontrar a la Yerdia lambelia como la más frecuente. Entonces, el principal síntoma de esta gastroenteritis va a ser la diarrea, con aparición de heces de menor consistencia o mayor número que pueden tener moco o sangre. Dentro de otros síntomas vamos a encontrar el vómito, la fiebre, el dolor abdominal tipo cólico. Y la principal complicación va a ser la deshidratación, sobre todo en lactantes y niños más pequeños. El tipo de deshidratación más frecuente es la isonatrémica, porque vamos a encontrar niveles de sodio entre 130 y 150. La principal preocupación en el tratamiento de esta gastroenteritis es prevenir la deshidratación y por ende debe ser fundamental determinar si la rehidratación del niño se puede hacer de forma oral, que siempre será la elección si es viable, o requiere el ingreso hospitalario para hacer una corrección por vía endovenosa. Para esto va a ser importante determinar la gravedad de la deshidratación, que puede ser leve, moderada o grave, y las posibles alteraciones hidroelectrolíticas que se presenten. El volumen de rehidratación debe cubrir el déficit calculado, ¿no? Y el mantenimiento del niño y el volumen de pérdidas continuas. El tipo de solución de rehidratación va a depender principalmente del equilibrio ácido-base del paciente y de los niveles plasmáticos de sodio que pueda presentar. La patogenia se va a basar en una intolerancia permanente a la gliadina, o sea, la proteína del gluten. Estos lactantes solo van a tolerar el arroz, el maíz, porque están exentos de gluten y van a evitar la avena, la cebada, el trigo y el centeno. Los síntomas más frecuentes en esta enfermedad van a ser la anorexia, la irritabilidad y la diarrea. Las heces se van a caracterizar por ser de un color pálido y tener un olor característico. Y el aspecto físico es muy característico porque presentan disminución del patículo adiposo, tienen un abdomen prominente y se va a diagnosticar por biopsia intestinal.
puede ser útil también la determinación de algunos anticuerpos que impliquen la patogenia de la enfermedad celíaca, como las antitransaminasa, que son más específicos y sensibles. Los antigliadina, los antireticulina o los antiendomicio. Y el tratamiento va a consistir en una dieta exenta de alimentos que contengan gluten. Luego tenemos la anemia ferropénica, que es un proceso hematológico, uno de los más frecuentes en la infancia, y su causa va a ser un aporte insuficiente de hierro en la dieta, pero también se debe descartar otras alteraciones, ¿no? A los 6 meses de edad o cuando recién nacido duplica su peso, se va a agotar el depósito de hierro transplacetario. Entonces, desde este momento, si la dieta no cubre las necesidades de crecimiento, se va a producir la anemia. El tratamiento va a consistir en administrar sales ferrosas por vía oral. Se debe avisar a los padres que esta va a teñir las heces de un color oscuro, similar al alquitrán, y la absorción se puede beneficiar de la administración de la vitamina C, el zumo de naranja, por ejemplo, y no es una indicación para disminuir el aporte de leche por debajo de 500 mililitros por día, que van a ser necesarios para el niño, pero sí puede ser útil una reducción del aporte de leche en niños que toman cantidades superiores. Otra de las patologías son las convulsiones. En el recién nacido son muy inespecíficas y pueden corresponder a muchas causas. Pueden ser lesiones focales, metabolopatías, enfermedades virales. Normalmente no se puede establecer un diagnóstico etiológico y se considera idiopática. Su causa conocida más frecuente va a ser la encefalopatía hipoxico-isquémica, que puede provocar cuadros muy sutiles de movimientos oculares, bucolinguales o apneas, hasta movimientos focales ya más claros. El recién nacido nunca va a presentar, por la inmadurez del sistema nervioso central, crisis tónico-clónicas, por lo que siempre va a ser fácil reconocerlas, pudiendo pasar fácilmente inadvertidas, especialmente en el caso de los prematuros. El recién nacido debe estar en una observación constante, debe evitar luces muy directas y manipulaciones excesivas. La posición adecuada va a ser de cúbito lateral y se debe pautar una dieta absoluta hasta conseguir un buen control de convulsiones. Los lactantes y los niños más mayores, en estos casos la fiebre va a ser la causa más frecuente del trastorno convulsivo de la infancia, que son las crisis febriles, y es más frecuente entre los 6 meses y los 5 o 6 años, con una incidencia máxima a los 18 meses. Es mayor la frecuencia en los niños que tienen antecedentes familiares y el riesgo de reincidencia es del 30%, siendo los principales factores de riesgo que la primera crisis aparezca antes de los 12 meses y los antecedentes familiares, encontremos convulsiones febriles o afebriles. El principal factor desencadenante va a ser la subida brusca de la temperatura. Van a ser inductores de crisis febriles la vacuna de la tosferina, la de la sarampión, infecciones víricas de las vías respiratorias altas, la rubiola, infecciones urinarias, la gastroenteritis y en menor frecuencia las infecciones bacterianas. En casos de niños menores de 1 año, se está indicada realizar la punción lumbar, así como en todos aquellos con sospecha de meningitis. Y el tratamiento va a consistir en mantener una vía aérea permeable con una cánula orofaringea y colocar en decúbito lateral. Tener una oxigenoterapia al 100%, canalizar una vía intravenosa y administrar suero glucosado al 5%. Determinar la glucemia con una tira reactiva y administrar medicación anticonvulsiva. En el caso de los niños, la administración debe ser un diazepam de forma rectal. El tratamiento de profilaxis con diazepam es muy controvertido. No tiene una evidencia de que la profilaxis de las crisis febriles vaya a evitar un desarrollo de la epilepsia. Y el riesgo de desarrollar epilepsia es superior en la población en general. Dentro de los factores de riesgo más importantes, vamos a tener los antecedentes de familiares de la epilepsia y una enfermedad neurológica previa. Otra de las patologías que más nos interesan resaltar es el síndrome de muerte súbita del lactante,
y es la muerte súbita o inesperada de un lactante aparentemente sano, en el que la autopsia no permite identificar la causa de muerte. Cerca del 66% de los niños se encuentra una alteración del núcleo arciforme, en el cual está implicado el control cardiorrespiratorio. En países desarrollados es la primera causa de muerte en menores de un año, excluyendo el periodo neonatal. Y se ha demostrado que lo más eficaz para su prevención es la postura del lactante en decúbito supino. Dentro de los factores de riesgo relacionados con el lactante se encuentran la prematuridad, la edad máxima, edad que es una máxima incidencia de 2 a 4 meses, el sexo, que es el 61% de los casos son varones, el bajo peso al nacer, especialmente si tiene menos de 1.500 gramos, el tener antecedentes de hermano que padeció de este síndrome, el padecer enfermedades respiratorias leves o síntomas gastrointestinales en la semana anterior, una posición predominante en decúbito prono para dormir, estar alimentado con leche en fórmula, estar en una habitación con temperatura demasiado elevada por calefactores, dormir con exceso de ropa en colchones blandos y con presencia de peluches en la cuna. Dentro de los factores de riesgo que se van a relacionar con la madre es que ésta sea adolescente, que haya tenido embarazos subsecuentes con menos de un año de distancia, que haya tenido un cuidado prenatal inadecuado, que sea consumidora de drogas, que haya padecido de sobrepeso durante el embarazo y que el parto haya sido múltiple. Y en los factores de riesgo que se relacionan con el entorno encontramos la mayor incidencia en invierno. La incidencia es más elevada si hay exposición mantenida al humo del tabaco, la mayor incidencia en familias de nivel socioeconómico bajo y también en aquellos que residen en área urbana. Ahora vamos a ver la toma de constantes. Es importante, esto es como un recordatorio, igual van a tener esta tablita para algunas preguntas vienen relacionadas con esto. Entonces, para la frecuencia cardíaca se deben contar los latidos durante un minuto con un estetoscopio, como ya sabemos. En el caso de los niños, debemos calentarlo previamente con las manos o con la arteria radial para observar anomalías de ritmo, frecuencia o intensidad. Entonces, si el niño es pequeño, debemos evitar tomar esta constante si está llorando. Las cifras medias normales que vamos a encontrar en recién nacidos es del 120 a 160 latidos por minuto, en lactantes de 100 a 120 latidos por minuto, en niños de 4 años de 100 latidos por minuto y en los 12 años es de 90 latidos por minuto. De frecuencia respiratoria va a ser contar los movimientos de subida y bajada del tórax durante un minuto y también evitar la toma si el niño está llorando. Debemos observar si hay tiraje, quejidos o aleteos nasales. Y las medidas normales van a ser en recién nacidos de 40 a 60 respiraciones por minuto, en los lactantes de 30 a 40, en el preescolar y en el escolar de 20 a 25 y en los 12 años de 20. En el caso del control de la temperatura van a haber muchas formas y tipos de termómetro que podemos usar en el oído, en la frente, en la boca, y los más exactos van a ser los digitales para el uso en la axila o en el recto. Actualmente tenemos prohibido el uso de los termómetros de mercurio por la toxicidad del metal y también por el daño al medio ambiente. Vamos a colocar el termómetro en contacto con la piel o en el recto, procurando que el niño no se mueva. Y la lectura de la temperatura se hace a los 3 minutos o cuando se produce un aviso sonoro en el caso de los termómetros digitales, ¿no? Los valores normales van a ser de 36 a 37 y hasta 37,5 en el recto. El control de la presión arterial se va a utilizar un esfingomanómetro con fonendoscopio pediátrico si el niño es pequeño o tensiómetro digital, que va a proporcionar valores mucho más exactos y el tamaño del manguito va a variar en función de la edad, del tamaño del niño, el cual va a ocupar 2/3 del brazo y se va a recomendar hacer dos mediciones separadas por unos minutos para que podamos verificar los valores. Las cifras medias normales van a ser en recién nacidos de 75/40, en lactantes de 90/60
en preescolar y escolares de 95/65 y en niños de 12 años de 110/65. Antes de pasar a este tema de SIDA, dentro de, cabe resaltar que en el tema del niño con fiebre es un tema muy frecuente, ¿no? Y es mucho más marcado que en los adultos por la inmadurez de los mecanismos reguladores. Entonces, si bien la intensidad no se va a relacionar con la gravedad del proceso, ante los mismos estímulos, los niños pequeños van a tener picos febriles más elevados que otros niños mayores. Entonces, la clasificación de fiebre de acuerdo a la temperatura va a ser entre 37 y 38 la febrícula, entre 38 y 39 fiebre moderada, entre 39 y 40 la fiebre elevada y más de 40 grados centígrados la hiperpirexia. Entonces, las tomas de temperatura más usadas en pediatría va a ser la axilar, siendo preciso de 5 a 6 minutos de permanencia del termómetro en la axila, y es la menos precisa por la influencia de la temperatura ambiente. La temperatura rectal o bucal van a tener un gradiente térmico de 0,5 grados centígrados. La rectal va a requerir un tiempo de 2 minutos y la bucal, que debe ser en niños mayores de 5 años, va a tener un tiempo de 3 minutos. La fiebre va a tener tres periodos. El periodo de elevación de la temperatura, donde hay malestar, se da vasoconstricción, temblores y sensación de frío y piel fría al tacto. La parte 2 que es de estabilización, donde la piel se va a encontrar enrojecida, sonrosada, y vamos a encontrar un menor malestar en el niño. Y la fase 3 de descenso o de efervescencia, donde se encuentra piel sudorosa, húmeda y caliente. El tratamiento se va a basar en antipiréticos, siendo el más utilizado el paracetamol, y la dosis es adecuada, va a ser de 10 a 15 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas. Las medidas físicas van a consistir en desnudar al niño y tenerle en un ambiente no excesivamente cálido. La aplicación de paños empapados con alcohol ya no está recomendada. Y los baños antitérmicos no deben exceder los 20 minutos, que debe ser con agua templada, no fría, y unos 30 minutos después de la administración del antitérmico. También se debe aumentar la ingesta de líquidos e hidratos de carbono. Finalmente vamos a ver el tema del SIDA infantil, que la etiología es el virus de inmunodeficiencia humana. La transmisión normalmente es la vertical, conocida como la transplacentaria, que puede ser también a través del parto o de la leche materna. Y si bien puede sobrevenir a otros mecanismos por hemoderivados contaminados, por ejemplo, en niños con programas de diálisis o por contacto sensual o vía intravenosa en casos de adolescentes. La clínica va a ser variable. La mayoría de manifestaciones se puede parecer a la del adulto, con algunas excepciones en el diagnóstico. Entonces va a resultar difícil de realizar debido a la presencia de la inmunoglobulina G anti-VIH de la madre, que van a pasar a través de la placenta y por eso el 100% de estos niños van a ser seropositivos al nacer y solamente del 15 al 30% van a estar infectados con SIDA. El resto va a negativizar los anticuerpos a los 9 meses de vida e incluso a los 18 meses. Por eso, el método de detección de la inmunoglobulina G se ha usado en adultos. No es un método fiable de diagnóstico en caso de menores de 18 meses y se tiene que recurrir a la búsqueda directa del virus a través de un cultivo viral o el PCR, que son más sensibles y específicos, los cuales identifican el 30 al 50% de los infectados al nacer y prácticamente el 100% a los 3 y 6 meses. Em, También podemos buscar la antimoglobulina P24 en el suero y plasma y ya que su presencia en el recién nacido va a ser un signo inequívoco de la infección. Ante un hijo de madre de VIH que tiene menos de 18 meses con anticuerpos contra el VIH, se debe tener en cuenta dos cosas, que sean anticuerpos maternos que han pasado por vía transplacentaria o que realmente el niño ya está infectado y se trata de anticuerpos generados por él mismo. Si más allá de los 18 meses estos anticuerpos se mantienen positivos, indican que el niño ya tiene la infección
es importante diferenciar lo que significa el diagnóstico de infección por VIH y ya la enfermedad de SIDA, que va a requerir de criterios serológicos o virológicos, inmunológicos y clínicos para el diagnóstico. Y el tratamiento va a consistir en la triple terapia antirretroviral. Entonces vamos a terminar con estas preguntitas. La desnutrición crónica tiene como consecuencia la talla insuficiente en relación con la edad de un niño escolar. Dicha desnutrición, por lo general, está asociada, decíamos que uno de los factores de riesgos principales para la anemia, desnutrición y todo ello es justamente las condiciones socioeconómicas que implican mucho más allá que la alimentación. En el consultorio de enfermería, al brindar consejería a los padres de un escolar que el mes pasado debutó con asma, la principal recomendación en cuanto al ambiente, decíamos que no debe haber alfombra, retirar el polvo diario puede provocar la respuesta asmática y debemos retirar diarios, revistas, tenequeles con objetos, ¿no? En este caso nuestra respuesta sería la siguiente. La OMS y la OPS definen la diarrea aguda como la presencia de 3 o más evacuaciones intestinales líquidas o semilíquidas en 24 horas o de al menos una con presencia de elementos anormales, como moco, sangre o pus, durante un máximo de 2 semanas. Para prevenir la deshidratación del niño se tendría en cuenta reposición de líquidos y electrolitos, alimentación balanceada, vacuna de rotavirus, consejería a la madre y o cuidador sobre la higiene prolija de los alimentos y la antibiótico-terapia. Bueno, definitivamente esa no sería nuestra respuesta. Nuestra respuesta es 1, 3 y 4. Reposición de líquidos y electrolitos, vacunación con rotavirus y consejería a la madre cuidador sobre la higiene. Usted debe brindar atención a un niño con neumonía grave, enfermedad infecciosa de mayor incidencia a nivel mundial. Y entre el tratamiento está la oxigenoterapia que debe ser administrada bajo principios fundamentales de dosificación, control, continuación, humidificación y temperatura. Las intervenciones de enfermería en este caso será control de saturación de oxígeno, proporcionar oxígeno húmedo en flujo indicado, no debe iniciarse de forma intermitente, puede ser suspendida bruscamente y la valoración de Silverman. Ya, nuestra respuesta sería la de 1, 2 y 3. En este caso, no estamos hablando de un neonato, por empezar. Y si bien se hace la valoración de quejidos expiratorios, de todo ello, propiamente la valoración de Silverman nos vamos a realizar en estos procesos, porque ya el niño está con la patología. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado la ponencia. Hemos abarcado bastante temas en muy poquito tiempo. Así que ahora lo que nos corresponde es poder culminar ya estos temas totalmente en un enfoque global, ya con la información que vamos a tener de las normas técnicas de salud. Quedo atenta a cualquier duda que tengan y si no, que tengan una linda noche. Gracias.